Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión revisaremos el proyecto Buen Vivir para el Bachillerato. Recuerden que esta actividad está propuesta pues tanto para la Sierra y Amazonía como para la costa y Galápagos. Aquí tenemos la ficha pedagógica, donde está la información inicial de este proyecto. Tenemos objetivos de aprendizaje, objetivos específicos, los indicadores de evaluación y el nombre del proyecto que dice los y las adolescentes tenemos derechos. Si ustedes van a leer pues esta información detenidamente, ya que en este video nos centramos en una sugerencia de las actividades. Están aquí las indicaciones que están pues aquí, ustedes pueden leer esta parte que está incluso los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Luego acá tenemos las actividades de la semana, de esta semana, ¿no? La actividad 1, que parte justamente de la lectura de estos artículos 44 de la Constitución del Ecuador y el artículo 15 del Código de la Niñez y Adolescencia. En base a la lectura de estos dos artículos nos piden pues realizar esta rutina del pensamiento, que es pienso, me intereso e investigo. Luego de eso nos piden pues acá en el punto 3, justamente pues sobre la base de que les gustaría investigar, ¿no? Es decir, en este punto de acá nos piden justamente realizar la investigación de ese punto, ¿no? Que pusimos en esa parte. Luego acá en el punto 4 nos piden escoger uno de los derechos pues de esta lista de acá, y en una hoja puedes escribir el por qué pensamos que es importante ese derecho que hemos escogido. Esto en cuanto pues a esta actividad 1. Vamos justamente pues a realizar esta actividad 1, ¿no? Dice lo siguiente, miren, sobre la base de los artículos completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento, pienso, me intereso, investigo. Nos dan esta guía, donde pues en la parte que dice pienso, dice aquí, ¿qué crees que sabes sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? En mi caso yo he colocado aquí que el Estado crea leyes que permiten asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia por su parte contribuye a que estos derechos prevalezcan sobre los de los demás. Miren, en cuanto a la parte de qué me interesaría saber sobre esto, yo he colocado pues me interesa saber cómo el Estado verifica el cumplimiento de las leyes que amparan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además me gustaría saber, en ausencia de la familia, quién toma ese rol. Y en la parte de investigo, pues me gustaría saber investigar qué organismo internacional colabora con el Estado, la sociedad y la familia en asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Miren. Entonces recuerden, esta parte acá de investigo es clave porque de eso parte la siguiente actividad que dice acá. Miren. Sobre la base de lo que te gustaría investigar sobre cómo el Estado, la sociedad y la familia asegura el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que propusiste en la rutina pienso, me intereso, investigo, realiza tu investigación y escribe en tu cuaderno un breve resumen. Ahora tu resumen pues lo utilizarás al final de este proyecto, ¿no? Entonces aquí yo he colocado pues aquí la respuesta a esta pregunta que coloqué en esta parte pues de investigo, ¿no? Que decía qué organismo internacional colabora con el Estado, la sociedad y la familia en asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo en este caso he investigado esta parte de acá, que habla acerca pues que la UNICEF trabaja desde en 190 países y territorios para salvar las vidas de los niños, para defender sus derechos, para ayudarles a alcanzar su máximo potencial. UNICEF trabaja para mejorar las políticas y servicios dirigidos a proteger a todos los niños. UNICEF tiene la convicción de que la educación de calidad constituye un derecho de todos los niños, tanto en los países de desarrollo como en las zonas de conflicto y crisis. Cuando estalla una crisis, justamente pues la UNICEF se esfuerza por llegar hasta los niños y las familias de las regiones más afectadas con recursos vitales. Entonces, miren, yo he podido pues hacer este corto resumen que justamente pues responde a esta pregunta, ¿no? Acá hablamos de qué organismo internacional colabora con el Estado, y aquí pues obviamente vemos que la UNICEF es un organismo que colabora justamente con el Estado en pues garantizar o asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Luego nos piden acá. Dice, escoge uno de los derechos de la siguiente lista, que está en esta parte de acá, que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. Escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Si requieres ampliar la información, revisa el Código de la Niñez y Adolescencia. En mi caso, pues yo he escogido este pues derecho a la salud, ¿no? Que para mi modo de ver es el más importante de todos. Y pues en base a eso yo he colocado pues acá parto de esta imagen, ¿no? Que dice la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Mira, aquí está el autor de esta frase. Y aquí he colocado
que es importante que se garantice el derecho a la salud, ya que sin ella no es posible que se garanticen los demás derechos. Por ejemplo, sin una buena salud no es posible educarse, sin salud no es posible tener recreación y descanso. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Pues aquí he colocado el por qué pienso yo que este derecho a la salud es importante que se garantice. Ustedes pueden escoger tal vez otro derecho y colocar aquí el por qué piensan ustedes que es importante ese derecho que han escogido. Pasemos ahora a la siguiente actividad, que es la actividad número 2. Y en esta parte nos piden ahora pues justamente dibujar en una hoja tamaño A4 un árbol con todas sus partes, es decir, pues la raíz, el tronco y las ramas y hojas. Y acá nos describen pues que va a ir justamente en cada parte de ese árbol, ¿no? Aquí hablamos acerca pues de la sexualidad, ¿no? Que pues está escrita por niveles, ¿no? Aquí pues esta parte, miren, nos piden hacer en base pues a ese gráfico que de este pues árbol, y al final nos piden pues realizar un microensayo sobre pues uno de los niveles, ¿no? De este pues árbol que vamos a hacer en esta parte de esta pues actividad número 2. Dice aquí lo siguiente, miren, en una hoja tamaño A4 dibuja un árbol con todas sus partes. Este árbol representa la sexualidad y los niveles que la componen. Lee la información y realiza lo que se solicita para cada parte del árbol. Acá dice lo siguiente, miren, las raíces son el aspecto cultural de la sexualidad, son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación como radio, televisión, internet y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. Eso pues representa la raíz, ¿no? Los mensajes que recibimos pues de afuera, ¿no? Dice acá, escribe en las raíces de tu árbol 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura que debe ser la sexualidad. Bueno, en este caso pues yo he colocado aquí por ejemplo la orientación sexual, he colocado pues el comportamiento sexual y tal vez que está relacionado con la reproducción, es lo que pues a mí me han enseñado pues de afuera, ¿no? Luego dice acá, al reverso de tu hoja escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? ¿Por qué? Bueno, en esta parte, pues, respecto a la primera pregunta, yo he colocado aquí, son ejemplos que me han ayudado a entender mejor la que es la sexualidad. Bien. Bueno, acá he colocado que las redes sociales, pues, sí tienen un efecto en cómo entendemos la sexualidad, debido a que por la globalización, las redes sociales tienen una gran cobertura. Pero pues no siempre la información que podríamos recibir es verídica. Miren. ¿Sí? Entonces, yo aquí he contestado estas 2 preguntas. ¿No? Recuerden que esto pues son preguntas personales, ¿no? Que ustedes van aquí a responder de acuerdo a su propio criterio. Muy bien. Dice que ahora que el tronco representa el nivel relacional de la sexualidad. Es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos o amigas y todas las demás personas que conoces. Entonces aquí dice, ¿cómo ves que tus amigos, amigas, tu familia y tus compañeros hablan y viven la sexualidad? Escribe 3 ejemplos concretos en el tronco de tu árbol. Es decir, en este tronco, aquí vamos a colocar entonces los ejemplos, ¿no? De cómo nuestros amigos, nuestra familia y compañeros hablan y viven la sexualidad. Aquí colocado, por ejemplo, que ellos buscan información, ellos han aprendido a aceptarse y a gustarse, y además pues a respetar la sexualidad de los demás. Miren. Muy bien, luego en esta parte dice, escriba al reverso de la hoja la respuesta a la pregunta, ¿lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real? En mi caso yo he colocado pues que lamentablemente en muchos casos no es así, ya que debido a la desinformación que existe, tal vez a la influencia que se recibe del entorno, lo que se obtiene en la vida real no es lo que se esperaría sobre la sexualidad. Entonces, lamentablemente no, que a veces tenemos mala información y pues malas influencias. Muy bien, luego dice acá, las ramas y hojas representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Eso justamente pues representan pues las ramas y hojas. Dice acá ahora, a continuación verás una lista de algunos aspectos de la sexualidad. ¿En qué nivel del árbol consideras que se ubica cada uno? Dice, escríbelos en tu árbol y recuerda que no hay respuestas incorrectas. Es decir, miren, ustedes aquí van a colocar pues
estos elementos en donde ustedes crean que van a ubicarse, ya que pues esto depende pues mucho de la percepción de cada persona. Y en este caso he colocado en varias partes que yo creo pues que debe ir cada uno de estos pues aspectos. Miren, ustedes pueden colocar en donde ustedes crean conveniente. Bien, una parte 3 dice ahora: selecciona uno de los aspectos de la sexualidad de la lista anterior y escribe un microensayo que fundamente el nivel, sea en raíces, tronco u hojas, en el que lo ubicaste. En mi caso pues yo he escogido pues métodos anticonceptivos, que estaba pues en esa lista que nos entregan, y aquí voy a colocar pues un microensayo acerca pues de el por qué pues lo coloqué. Yo le he colocado pues a este aspecto, si notamos acá, lo coloqué justamente pues en las raíces. Miren, está justamente acá este aspecto, ¿sí? Entonces aquí nos piden hacer un microensayo que fundamente el por qué lo hemos colocado pues en ese nivel. En este caso yo empiezo pues la introducción de esta manera. Por aquí he puesto que la avalancha de información que reciben los adolescentes referente a la sexualidad por diversos medios es inmensa. Parte de esta información gira en torno a los métodos anticonceptivos y la sexualidad responsable. En cuanto al desarrollo, tengo yo aquí: es común observar en las planificaciones de las instituciones educativas ciertos contenidos referentes a la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Estos proyectos obedecen a la gestión conjunta de varios entes de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país y los medios de comunicación. Y la conclusión dice acá: es muy importante meditar en la información que recibimos sobre la sexualidad. El conocerlos puede ayudarnos a desarrollar una sexualidad responsable. También aquí yo he colocado pues justamente esto que fundamenta que los métodos anticonceptivos está en la raíz, ¿no? Recuerden que la raíz pues se refería a lo que recibimos de la parte externa, ¿no? De las instituciones de nuestro país, de la sociedad en sí, ¿no? Y pues lo he fundamentado de que pues lo puse en la raíz del árbol. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente actividad, que es la actividad número pues 3, que habla justamente pues del consentimiento. Miren, sí, aquí nos dan pues una breve definición de lo que es consentimiento. Si ustedes pueden leer esta parte de acá, ya que pues en base a la lectura de esta parte de acá nos piden pues aquí analizar varias situaciones y contestar unas preguntas referente pues a estas situaciones, ¿no? Son aquí pues 3 situaciones que nos plantean en esta parte. Si nos piden pues aquí contestar estas preguntas en base a estas 3 situaciones. Luego pues acá hacer una producción artística, que puede ser un dibujo, cómic, microrelato, pintura, etcétera. Vamos entonces con esta actividad número 3, que dice lo siguiente: bien, tomando en cuenta la lectura anterior, lee las siguientes situaciones y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas para cada situación. Aquí la situación 1 dice: Carolina está en una fiesta y ha bebido mucho. Eric, aprovechando esta situación, ha decidido besarla. Ella, debido a su estado, no se ha podido resistir demasiado. Sin embargo, se sintió muy incómoda y le dijo que parara. Aún así, él no le hizo caso. Entonces aquí nos preguntan en base a esta situación. Dice: ¿crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? En este caso yo he colocado pues que no existió consentimiento, porque Carolina no era consciente de sus actos y pues se sentía incómoda. Miren. Luego preguntan acá: ¿qué crees que pase después? Bueno, yo creo que posiblemente Eric recapacite de su error y le pide disculpas a Carolina, ¿no? Es lo que pues creo yo que puede pasar. Dice acá: ¿cómo crees que se debería acabar esta historia? Bueno, yo creo que por ejemplo Eric, al observar que Carolina está incómoda con esta situación, se detiene. Luego le pide disculpas y le ayuda a llamar a sus familiares o amigos para que le lleven a casa. Miren, sí, pues sería como yo creo que debería pues acabar esta historia. La siguiente situación dice acá: Andrea está enamorada de Christian. Desde el inicio del año se le ha declarado varias veces, pero Christian le ha dicho que no siente lo mismo. Sin embargo, ella continúa insistiendo, incluso le ha dicho que es homosexual, porque no quiere nada con ella. Así que Christian ha decidido ser su novio por un tiempo para evitar que lo insulte. La pregunta dice acá, nuevamente: ¿crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? En este caso yo creo que no existió consentimiento, porque Christian accedió a ser su novio por la presión de Andrea. Bien, recuerden que si nosotros decimos que sí por la presión o por chantaje, pues eso pues no se
no se refiere a un consentimiento verdadero, ¿no? Ya que pues lo estamos haciendo por presión o por chantaje. Por lo tanto, aquí no existió consentimiento. ¿Qué crees que pase después? Bueno, al no tener sentimientos mutuos ambos, pues la relación posiblemente fracase. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Bueno, Andrea se da cuenta que Christian es su novio por la presión de ella y para que deje de insultarlo. Por tal razón, ella recapacita y decide dejar libre a Christian de la relación y de su acoso. Bien, vamos con la siguiente situación, la situación 3. Dice lo siguiente: Roberto y José decidieron comprar tabacos y aprender a fumar juntos. Sin embargo, luego de haberlos comprado, Roberto se sintió incómodo y le dijo a su amigo que ya no quería hacerlo. José se enojó con él y le dijo que él había pagado por esos tabacos para compartirlos con él y que Roberto era un mal agradecido. Para evitar que su amigo se moleste, Roberto accedió a fumar. Preguntan acá nuevamente: ¿crees que existió consentimiento? Si no, ¿por qué? En este caso obviamente no existió consentimiento, porque Roberto decidió fumar para que su amigo José no se moleste. Fue por la presión que él accedió. ¿Qué crees que pase después? Bueno, posiblemente ambos aprendan a fumar y lamentablemente desarrollen una adicción. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Bueno, yo pienso que José se da cuenta de que su amigo Roberto se siente incómodo y no insiste más. Luego Roberto convence a su amigo José de que están haciendo algo incorrecto y ambos botan los tabacos. Es lo que yo creo que pues debería pues acabar esta historia. Luego dice acá que se realiza una producción artística, puede ser un dibujo, un cómic, un microrrelato, una pintura, etc., que expresa la importancia del consentimiento. Entonces aquí van a hacer pues un dibujo, un cómic, una pintura, un microrrelato sobre pues lo que ustedes exprese pues la importancia del consentimiento. En este caso he colocado pues esta imagen, un dibujo pues que para mí representa la importancia del consentimiento, ¿no? Recuerden pues, no es no, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, la actividad número 4. Dice: lee la siguiente información, ¿no? Acá nos dan pues una información acerca de la violencia. Acá dice lo siguiente: mira, ¿sabías que la onda que se produce al lanzar una piedra en un lago puede llegar muy lejos? Bien, entonces aquí en base pues a esta parte que nos dan aquí, nos piden hacer esta parte de acá, donde debemos proponer pues justamente una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Y aquí en las ondas colocar justamente pues algo que repercute, ¿no? Es decir, la acción que colocamos ahí, en qué repercute. Miren, aquí nos dan pues un ejemplo que ustedes pueden guiarse pues en base a este ejemplo y realizar pues lo que nos indica pues como parte de esta actividad número 4. Escribe una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Imagina que lanzas a un lago la piedra que contiene la acción que escribiste. ¿Qué colocarías en cada una de las ondas como producto de tu acción? Nos piden pues observar el ejemplo que pues vimos en la ficha nombre Kio y he colocado pues la acción de, por ejemplo, campañas en contra de la violencia. Y aquí la idea es pues escribir aquí de las cosas en las que repercute pues justamente esta acción. Por ejemplo, en esta primera pues onda yo he colocado que hay mayor información sobre los tipos de violencia y acciones a realizar en caso de sufrirla. En la segunda onda colocamos otro efecto de esta acción que sería pues tal vez conocimiento en cuanto a rutas y protocolos para saber cómo actuar en caso de violencia. Y en la siguiente pues onda colocamos otro efecto, ¿no? Que podría ser tal vez mejores relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Bien, ustedes pueden aquí colocar aquí en el centro, recuerden, la acción para prevenir cualquier tipo de violencia, y en las zonas colocar pues los efectos que produce esa acción. Regresamos acá pues a la ficha para analizar la actividad número 5, que nos hablan acerca pues de la violencia sexual, y aquí nos dan pues alguna información. Ustedes pueden leerla esta información, ya que pues en base a la lectura de esta información nos piden acá hacer una rutina del pensamiento. También dice acá justamente hay que completar pues en el cuaderno este cuadro de rutina del pensamiento. Antes pensaba, pero ahora pienso, con base en la lectura realizada de los textos anteriores. Es decir, de todos estos textos de acá vamos a leer y completar pues este cuadro de la rutina del pensamiento. Y además nos piden aquí, miren, utilizar el resumen que trabajamos pues en la actividad 1 y la información que hemos obtenido durante todo este proyecto para escribir un plan de acciones que propondremos pues para que otros adolescentes conozcan sus derechos y pues puedan prevenir cualquier tipo de violencia. Nos dan aquí este ejemplo de estructura del proyecto, del plan.
que vamos pues justamente a realizar, ¿no? En esta actividad número 5, que decía lo siguiente: completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento. Antes pensaba, pero ahora pienso, con base en la lectura realizada de los textos anteriores. Justamente pues se trata de este cuadro. Y recuerden, antes pensaba, pero ahora pienso. Entonces aquí, por ejemplo, yo antes pensaba, miren, que las personas que cometen delitos sexuales son enfermas, miren. Pero de acuerdo a lo que leí, pues pude notar que las personas que cometen delitos sexuales son en una gran mayoría personas sanas y conscientes pues, de lo que están haciendo. Miren. Otro ejemplo acá, he colocado en el antes pensaba que algunas mujeres provocan a los hombres y ocurren los delitos sexuales, ¿no? Eso, recuerden, es el antes pensaba. Pero en base a la lectura de ese texto que está en la guía, pues ahora pienso, miren, que la violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. Miren. Entonces, recuerden lo que antes pensábamos y lo que ahora pensamos en base a la lectura. Bien, luego decía acá, utiliza el resumen que trabajamos en la página 1 y la información que has obtenido durante el desarrollo de este proyecto. Y escribe un plan de acciones que propondrías para que otros adolescentes como tú conozcan sobre sus derechos en el marco de prevenir cualquier tipo de violencia. Te proponemos la estructura del siguiente plan. Miremos aquí pues el plan con objetivo, actividades, participantes y el tiempo, ¿sí? Que es lo que contiene pues normalmente un plan, una planificación. En cuanto pues a objetivo, yo he colocado aquí, miren, realizar una campaña de información en redes sociales sobre los derechos de los adolescentes y la prevención de la violencia. Sí, es el objetivo pues que voy a tener yo en este plan. Las actividades, por ejemplo, crear grupos de redes sociales y compartir infografías, videos e imágenes sobre los derechos de los adolescentes y qué hacer en caso de sufrir algún tipo de violencia. Bien. En cuanto a participantes, puedo colocar acá mi familia, mis compañeros de curso y tal vez mi docente tutor. Y el tiempo pues sería que se completará semanalmente la información hasta terminar el año escolar. Es decir, este plan puede durar todo el año escolar hasta que acabe. Miren. Muy bien. Si acá pues volvemos acá a la ficha, tenemos ya que hemos acabado con las actividades de este proyecto de Buen Vivir. Acá tenemos pues los compromisos y en esta parte dice me comprometo a, miren, mantenerme informado sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de violencia. Miren, entonces a eso nos comprometemos pues en esta parte, ¿no? Dice denunciar cualquier tipo de violencia, va a ser nuestro compromiso pues que hemos obtenido en este proyecto. Luego tiene pues la autoevaluación, reflexión y luego pues el diario personal, que nos piden aquí contestar algunas preguntas en base pues a lo que hemos trabajado. Y aquí tenemos la autoevaluación, reflexión. Nos preguntan aquí lo siguiente, dice, ¿qué aprendí esta semana? Bueno, en este caso pues yo he colocado aquí que aprendí que el Estado, la sociedad y la familia deben colaborar en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Además, lo importante de comprender lo que es el consentimiento y el respeto a la decisión de las demás personas. Por otra parte, aprendí en niveles y lo concerniente a la sexualidad. Finalmente, entendí la importancia de conocer los tipos de violencia y que una buena acción logra repercusiones positivas que permiten contrarrestar los efectos de la violencia. Aquí había pues el ejemplo de las ondas, ¿no?, en el agua. Luego nos preguntan, ¿cómo me sentí? Bueno, en mi caso pues me sentí muy bien, pues aprendí muchas cosas nuevas, ¿no? Siempre pues cuando uno aprende cosas nuevas pues se siente muy bien. ¿Qué aprendí sobre mis derechos? Bueno, aprendí que mis derechos prevalecen por encima de los demás debido a que formo parte de un grupo vulnerable. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Bueno, me sirvió para elaborar un plan para que los demás adolescentes conozcan sobre sus derechos. Además, lo que aprendí me sirve para ser mejor persona, respetar las decisiones de los demás y colaborar en el colegio a erradicar la violencia. Luego tenemos acá el diario personal. Y aquí nos preguntan, dice, responde en tu cuaderno si quieres dibujar, puedes hacerlo. Nos dicen acá, ¿cuál es el derecho que te parece más importante y por qué? Bueno, en mi caso, el derecho a la salud, como vimos anteriormente en otra actividad, pues me parece pues el más importante, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, eso lo resumimos en esta frase, ¿no? La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, miren. Sí, pues entonces para mí ese es el derecho pues que debe ser el más importante de todos, bien, el derecho a la salud. Muy bien, ya hemos acabado con las actividades pues de este proyecto Buen Vivir para bachillerato. Espero pues que haya sido útil este video para ustedes. Gracias por visitar el canal. Nos veremos en el siguiente video.